Hermanos, Dios los bendiga. Póngase sobre sus pies un momento y vamos a hacer una oración corta. Padre de la gloria, te damos gracias, mi Rey eterno. Primeramente, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí en esta tu casa, Padre celestial. Padre, yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que están acá, que vinieron a escuchar palabra tuya, mi Rey amado, que seas tú, Señor, abriendo sus oídos espirituales, Padre de la gloria, que seas tú quien abre, Señor, sus ojos espirituales, Padre de la gloria, que seas tú quien tome sus mentes y su corazón, Padre, para que estén dispuestos, Señor, a escuchar y a entender y a poner por obra tu palabra, mi Rey amado. Padre, no soy yo, Padre, sino tú, Espíritu de Dios. Hoy me quito, Espíritu Santo, para que seas tú quien te pongas. Hoy me quito, Padre de la gloria, para que seas tú quien des tu palabra, mi Rey amado. Muévete, Padre de la gloria, en cada uno de los corazones de mis hermanos que están acá y aún los que están en la transmisión, Padre celestial, que tu poder y tu gloria descienda aún en ellos, Padre celestial, que sean ellos, mi Rey amado, tomando hoy una buena decisión, Padre de la gloria, a través de tu palabra, mi Rey amado. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, hoy les quiero hacer una pregunta a todos los que están acá, atentos y pendientes a lo que Dios quiere hablar. ¿Quiénes de ustedes, los que están acá, levanten la mano? Los que se creen que fueron llamados a ser líderes. Levanten la mano sin pena. Los que están convencidos que fueron llamados a ser líderes. Muy pocos. O sea que los que son líderes no están convencidos de que son unos verdaderos líderes. Pero saben, les tengo una buena noticia a los que levantaron la mano y a los que no. Todos somos llamados, fuimos llamados y escogidos a ser líderes. Todos. Los que están sirviendo y aún los que no están sirviendo son llamados a ser líderes. Y los que no son convencidos de que son líderes, ¿cómo están liderando su casa? Si nosotros sabemos que somos líderes y que estamos convencidos de que somos unos buenos líderes, tenemos que aprender a liderar desde nuestra casa. Y el que sabe que no está preparado para ser líder, entonces ¿cómo va a ser para liderar a los de la calle? Saben, todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios, todo tiene su hora. Quizás Dios ha estado llamando a muchos de los que están ahí sentados hace mucho tiempo a ser líderes, grandes líderes. Pero saben, ¿por qué no se han querido levantar? Porque les da pereza, porque les da miedo, porque les da temor, porque les da miedo venir aquí a coger un micrófono. ¿Por qué les da miedo? Si todos fuimos llamados y escogidos a predicar la palabra de Dios, si todos somos llamados a ser líderes. Y saben, el que no es capaz de liderar su casa no es capaz de ser líder en ningún lado. Vamos a leer la palabra en Filipenses 2, de 5 al 8. Filipenses 2, de 5 al 8. Hoy vamos a ver cuáles son los corazones que van a salir sensibles, los que van a salir reargüidos, los que van a salir dolidos, pero los que queden dolidos, arrímense al que está arriba, porque no soy yo, es palabra de Dios. Vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién cree ustedes que es este personaje del que nos está hablando la palabra de Dios? De Jesús. ¿Saben que Él fue el mejor líder acá en esta tierra? Y que Él a nosotros nos dejó el mejor legado. Y que pocos son los que están siguiendo los pasos de Jesús. Porque como dice la palabra de Dios, muchos son los llamados y aún pocos son los escogidos. Porque es que el líder no es todo aquel que venga aquí a la iglesia. Líder no es todo aquel que venga a orar. Líder no es todo aquel que venga a levantar su mano. Líder es aquel que da buen ejemplo. Líder es aquel que sabe levantar a su hermano que está caído. Líder es aquel que cuando una persona está en las condiciones en que está, ahí está esa persona para hacer esa ayuda, como nos dejó el Señor Jesús en su palabra, que nosotros tenemos que orar los unos por otros. Vemos que Jesús, estando aquí en la tierra, se hizo hombre, dejando su trono, dejando allá arriba sus comodidades. Él no tenía ninguna necesidad de venir acá a morir por nosotros. Pero saben que Él por amor a nosotros lo dejó todo. Y aún estando Él en la cruz del Calvario, le decía a su Padre que tuviera misericordia. ¿Saben? Porque es que ni Jesús quería morir por nosotros. Porque estando aquí en la tierra, Él sabía que siendo hombre humano, Él sentía dolor, tristeza. Entonces, ¿por qué nosotros también no pagar ese precio así como Jesús lo hizo por nosotros? ¿Por qué nosotros, en vez de ser buenos líderes, de dar buen testimonio, estamos atropellando al que está al lado? Estamos envidiando lo que Dios le dio al hermano. ¿Saben? Si Dios a cada uno de nosotros nos dio dones, talentos y nos usa, ¿por qué envidiar cómo Dios usa al que está a un lado? ¿Por qué no paga usted ese precio así como esa persona que está siendo usada pagó ese precio? Es que no vayan a creer que es que la persona que se para acá es porque es que Dios de la noche a la mañana le dijo: te voy a escoger para que vayas a predicar. O a la pastora no se le dio porque quiso de venir a decir: venga y ore y dé la palabra. No. Resulta que cuando ya Dios a nosotros nos tiene preparados, cuando hemos pagado ese precio, ahí es donde empieza a venir la recompensa. Porque muchos quieren recompensa sin pagar el precio. Muchos quieren estar acá cantando, predicando sin pagar un precio. Y resulta que nosotros tenemos que pagar primeramente el precio para ser usados por Dios. Pero muchos no quieren eso. Muchos no quieren pagar ese precio y por eso es que no son usados. Y por eso es que muchas veces trabajan en sus fuerzas. Por eso muchas veces dan un consejo y lo dan mal. Porque ¿cómo va a poner una persona, va a darle un buen consejo a alguien que no ha pasado por un proceso y que no ha estado en lo que esa persona vivió? ¿Cuántas personas aún de la iglesia han vuelto atrás por un pastor, por un líder, por un hermano? ¿Qué clase de líderes entonces hay en la iglesia? ¿Estamos llamados a qué? ¿A construir o a destruir? Hágase la pregunta en su corazón. ¿A qué están llamados ustedes? ¿A qué estoy llamada yo? ¿Saben que Dios, todo lo que hay en el corazón de ustedes ya lo conocen, por más que ustedes quieran trabajar en oculto? ¿Saben que muchas veces el Señor toma y usa a aquel que tiene un corazón dispuesto y un corazón justo, y a ese es el que Dios levanta, a ese es el que Dios usa? Pero ¿saben que también Dios a veces coge a los que tienen los corazones podridos? ¿Y saben para qué? Para limpiarlos, para quitarles ese ego, para quitarles el orgullo, para quitarles la vanidad. Porque muchas veces piensan que porque oran bonito ya son los meros líderes y se creen los meros líderes y quieren pisotear a los demás. Y no es así. ¿Sabe qué es un buen líder? Un buen líder es cuando viene a la iglesia y cuando no tiene que esperar que nadie le diga haga esto o haga lo otro.
Un buen líder es cuando usted entra al baño y ve que no hay papelera. Cuando usted ve que en el baño no hay nada de aseo. Cuando usted ve que acá el piso está sucio, cuando hay que recoger sillas. Y saben, un buen líder es cuando hace todo sin que nadie le diga, hágalo. Porque hay que esperar que la pastora nos diga, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Si el líder es el que tiene que saber cómo está la iglesia, cómo quiero ver mi iglesia. ¿Saben por qué? Porque como quiero yo ver mi casa, quiero ver mi iglesia. Porque es que la iglesia es mi segundo hogar, donde yo me vengo a alimentar, donde vengo a recibir las bendiciones de Dios, donde Dios a mí me va a levantar, donde Dios a mí va a hacer cosas grandes en mi vida. Entonces, ¿por qué les dificulta ser grandes líderes? ¿Por qué les dificulta levantarse de esa silla y buscar al Señor en oración? ¿Por qué les dificulta ser buenos amigos? Cuando la palabra de Dios nos dice, amémonos unos con otros. Cuando la palabra de Dios a nosotros nos está enseñando cómo debemos de vivir aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué hacemos lo contrario? Vámonos a la palabra de Dios. Les voy a leer una partecita referente a este tema. Dice, el Señor Jesús fue obediente al recorrer su camino. Ahora se nos exhorta a nosotros a recorrer el camino de la obediencia, demostrando el mismo sentir de Cristo, su personalidad, su mentalidad, su manera de actuar y de pensar. Deben determinar nuestra vida. Si debemos estar dispuestos a ser humillados, a servir, a renunciar a nuestros propios derechos y nuestra propia comodidad. Este sentir debería ser nuestra actitud básica en el trato con los demás, caracterizándonos nuestro servicio y nuestra vida. ¿Qué nos dificulta a nosotros ser lo que nos está queriendo decir la palabra de Dios? Ahora sí vamos a Éxodo 3:11. ¿Sabe que la palabra del Señor dice que nosotros no debemos de quitarle ni una tilde ni una coma? Acá estoy hablando, es palabra de Dios, no palabra mía, para que nadie se ofenda. Estoy muy corta de las vistas. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Hasta el 14, Angie. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de la que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego, yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Amén. Dios nos está diciendo a nosotros: ve y lleva mi palabra. Ve y alimenta a aquel que tiene hambre y sed de mi palabra. Solamente abre su boca que yo la llenaré. Moisés no quería ir. Aún Moisés le decía a Jesús: ¿y quién soy yo? Jesús le decía a Moisés, Moisés le decía a Jesús que es que él era tartamudo. Él le sacaba pretextos a Dios. ¿Cuántas veces ustedes sacan pretextos? ¿Cuántas veces ustedes sacan pretextos para doblar rodillas y predicarle a su esposo, a sus hijos? Porque primeramente un líder tiene que ganar a su esposo y a sus hijos para ir a ganarlos de afuera. Y aún Moisés no quería ir, se rehusaba. Pero sabe, él fue un buen líder.
Y aún él sabiendo que se iba a enfrentar a un faraón que no era nada difícil, Dios le tuvo que mostrar su gloria y su poder para que él se pudiera convencer de que no era él, de que no era Moisés, de que no era su carne, no era su palabra, de que era Dios el que iba con él, de que era Dios el que iba a pelear por él. Así que, mis queridos hermanos, no son ustedes, es Dios el que habla y pelea por ustedes. Es Dios el que les está dando la seguridad. Yo soy el que soy, no son ustedes, no es la pastora ni el pastor ni los líderes, es cada uno de ustedes quien le va a tener que dar cuentas a Dios de lo bueno y de lo malo que hicieron. Voy a leerles acá una parte del por qué Dios escogió a Moisés. Dios elige a Moisés como libertador de Israel. En primer, porque Dios estaba sufriendo por su pueblo. En segunda instancia, porque Moisés era descendiente de personas a quien Dios le prometió una descendencia próspera. Y última instancia, porque Moisés tenía un corazón justo. ¿Saben que Dios mira el corazón justo que hay en la persona? Dios no se fija en la belleza ni en la hermosura que tiene cada uno de nosotros. Dios se fija en nuestro corazón. Dios se fija en lo que usted tiene para dar a Él. Dice: y por ello se le presentó a Moisés en un monte a través de una zarza ardiente, y llamó la atención de Moisés. Aunque éste se negó hasta 5 veces, Dios no perdió la fe en Moisés y le siguió alentando para que cumpliera su mandamiento. ¿Cuántas veces Dios les ha hablado? ¿Cuántas veces Dios tiene que esperar a que ustedes se muevan de esa silla? ¿Cuánto tiempo Dios tiene que esperar a que ustedes les dé la gana de ir a predicar su palabra? ¿Cuánto tiempo? Están esperando hasta que ya estén viejitos y arrugados que no puedan caminar, cuando ya verdaderamente no puedan ir a hacer nada. ¿Qué están esperando? Si es que para Dios no hay edad, para Dios no hay sexo. Aún vemos que Dios escogió a David siendo un niño. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué están esperando ustedes, jóvenes, adolescentes? ¿A que cumplan los 30 años para poder servirle a Dios? ¿Qué están esperando? ¿A que su vida se desgaste? ¿O a que ya no tengan ganas de seguir en el evangelio para servirle a Dios? Todos fuimos llamados y somos llamados a ser líderes. El hecho de que la persona aquí en la iglesia tenga un nombre llamado líder no significa de que los que estén sentados no tengan el derecho de ser líderes. Es que el líder es el que sirve y no sirve, porque todos fuimos llamados a ser líderes. Simplemente que hay unos que lideran mal. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué son malos líderes? Porque no se han ganado ni aún a ellos mismos. Ni aún ellos mismos se han ganado como líderes. Y la palabra líder a muchos le ha quedado grande. Por eso es que todavía no han podido ser buenos líderes ni en su casa ni afuera de su casa. El que es buen líder, ¿saben? Lo demuestra afuera y dentro de su casa. El que es buen líder, toda aquella persona que entra a su casa va a ver una gran diferencia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que depositar y nosotros tenemos que oler al Espíritu Santo, a su presencia, porque nosotros tenemos que marcar esa diferencia del antes y el después, cuando estabas en el mundo y ahora que estás en la luz. A mí me sorprende esta semana que yo fui a un almacén a comprar unas telas y había una señora y habían como 3 hombres. Cuando ya yo me iba a venir, uno de ellos me preguntó que qué loción usaba yo. Entonces le di el nombre de la loción y me dijo: sígasela echando, huele delicioso, nos dejó esto acá impregnados. Y yo me sonreí y yo le dije: bueno, la voy a seguir comprando. Pero ¿sabe qué fue lo que yo hice cuando salí de ese lugar?
darle gracias a Dios y decirle qué bueno que así como yo dejé ese lugar impregnado, alusión, deje tu presencia, el Espíritu Santo también en todo lugar donde yo llegue. Y saben, nosotros tenemos que dejar esa buena aroma, nosotros tenemos que dejar esa sensación de que las personas cuando vayan a su casa o ustedes vayan a visitar, se queden amañados con ustedes. Pero que no se queden amañados por las bobadas que hablen, que se queden amañados, porque saben, cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, uno somos. Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, ¿qué hablamos cuando nos reunimos? Hablar de Dios, hablar de su grandeza, hablar de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Eso es un buen líder. Cuando una persona es mal líder, habla lo contrario. Trata de hacer caer al prójimo. Debemos entender qué significa ser un buen líder para Cristo Jesús. ¿Saben? Porque de eso es lo que le vamos a dar a nuestros hijos. ¿Saben que nosotros somos el reflejo de nuestros hijos? Y que todo lo que nosotros hagamos, hablemos, digamos y como nosotros actuemos, nuestros hijos también van a hacer lo mismo. Así como tú hables, ellos también van a hablar. Como tú respondes, ellos también van a responder. Si sos grosero con las demás personas, ellos también. Si no respetas a nadie, ni al pastor ni a la pastora, ellos tampoco. Entonces después, ¿con qué derecho le vas a recriminar a tus hijos porque eres grosero? Si ellos están viendo lo que tú aportas. Iglesia, debemos de prepararnos, porque el Señor nos está diciendo en su palabra, Él está que viene. Estamos viviendo horas extras. ¿Y cuántas personas no se han ganado ni siquiera al esposo y a los hijos? ¿Sabe por qué les digo al esposo y a los hijos? Porque sabemos que de ahí es donde nosotros tenemos que sacar esa gran se me olvidó. De ahí donde nosotros tenemos que sacar ese buen testimonio. ¿Saben por qué? Porque nosotros no debemos esperar nada bueno ni aún ni de nuestra familia. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes conocen, se enamoran y se apartan de los malos caminos y prefieren a Dios, ¿quiénes son los primeros que se levantan contra ustedes? La familia. Entonces, seamos buenos líderes. Conquistemos el corazón de Dios. Conquistemos el corazón de Jesús y de su Espíritu Santo. Dejemos ese viejo hombre atrás. Que a partir de hoy nuestros pensamientos sean distintos. ¿Saben? El año pasado yo vi mucho cambio en mí del año pasado y del antepasado. Y cada año yo trato de ser mejor. Y el año pasado, en diciembre, el 31, yo le oraba al Señor y yo le decía, Padre, no quiero ser como fui este año, quiero ser mejor. No quiero tener esa misma mente mediocre de la que tuve este año. Que si yo oraba 1 hora y me conformaba con eso, este año quiero darte más tiempo. Este año quiero marcar una diferencia. Y saben que a mí se me quedó en mi mente y en mi corazón tan grabado y tan adentro de mi ser ese nombre, que cada que yo le oro a Dios, yo le digo a él, Señor, este año quiero ser una mujer de conquista. Este año quiero ser una mujer que gane almas para ti. Y no es para yo decirle a la gente, no, es que yo fui quien lo traje. No, es que el reconocimiento es de Dios. Porque cuando la gente empieza con su reconocimiento, ahí es donde Dios baja sube como palma y baja como coco. Ahí es donde Dios empieza a quebrantar el orgullo y la vanidad. Ahí es donde Dios dice, es que yo soy el que soy. Hermanos, cambiemos nuestros corazones, nuestra actitud. No se fijen de la esencia que tiene el hermano. Fíjese en la esencia que Dios le dio a usted. Fíjese en la esencia que usted puede aportar. Que si no sabe hablar, Dios tiene en su tiempo, Dios te va a dar la sabiduría, pero busque primero de Dios. Porque Él dice en su palabra que todo tiene su tiempo, todo tiene su día y todo tiene su hora. No se precipite
a que ustedes quieran ser unos líderes de la noche a la mañana, es que hay que pagar un precio. Y todos ustedes tienen, Dios les dio a ustedes algo bueno que aportar. Ustedes tienen una esencia, cada una es diferente. ¿Para qué? Para que Dios se manifieste en ustedes y cada uno sean usados a la manera de Dios. Porque aunque todos seamos usados, Dios no nos usa de igual manera. Cada quien tiene su forma de ser usados. Amén. Dios les bendiga.